También hay unas que me están diciendo que no estudiaron, entonces es lógico, tienen que haber leído. Solo con las pláticas y las cátedras, las lecturas y las explicaciones está bien. Es para sacar la mitad, pero ya la otra mitad ya también ustedes tienen que darle una su media leidita Buenas a lo que estamos, a noches. lo que estamos estudiando. Bueno, apáguenme los audios. Si alguien quiere hablar, pues al terminar la clase, Gerardo, apaga tu hora. me decía. Disculpe, yo estoy en la misma situación del compañero que no tengo nota. Bueno, mira, pues voy a dar la clase y cuando la termine, te quedas platicando conmigo a ver qué fue lo que te pasó. ¿De acuerdo? ¿Me escuchaste, verdad? ¿O no? Sí, buenas noches, gracias. Bueno, miren, jóvenes, bueno, tenemos por lo menos unos 40 minutos para trabajar lo que es la clase del día de hoy. Miren, hemos venido hablando de lo que son las instituciones del derecho agrario. Cualquiera dirá, cuando instituciones, ¿cuáles son esas? Estamos hablando entonces de las cooperativas agrícolas. Estamos hablando de las asociaciones agrícolas. Estamos hablando de las comunidades agrarias. Todas estas instituciones conforman parte de la actividad agrícola. Entonces, hoy vamos a hablar de las cooperativas. ¿Cuál es la finalidad? Cuando hablamos de la finalidad o de los objetivos de una cooperativa, nos vamos a formar la idea de la cooperativa, la guadalupana, cooperativa, etcétera, de la Virgen de la Asunción, etcétera. Cuando hablamos de este tipo de cooperativas de crédito, tienen que estar avaladas, tienen que estar autorizadas por el Banco de Guatemala, supervisada por la Superintendencia de Bancos. Pero aquí estamos hablando ya de cooperativas propiamente dicho, de créditos. Cualquiera de ustedes viene y va a ir a hacer una inversión. Tiene 100,000 quetzales, medio millón y lo va a invertir y le van a pagar el 7% anual, el 6%, dependiendo cómo esté el interés de la inversión. Para ellos, el día que ustedes llegan, los van a recibir con cafecito, pan y etcétera, etcétera, para que ustedes inviertan. Esa inversión hablemos de un año. Pero ¿qué sucede cuando esa inversión se venció, llegó al año, o bien ustedes tuvieron una necesidad de retiro? El problema está que el dinero está a plazo fijo. Como consecuencia, ellos nunca van a perder, porque son cooperativas de crédito y ellos lo que andan buscando son utilidades. ¿Sí? Vienen y le dicen, bueno, ¿cuánto va a retirar o lo va a retirar todo? Si lo va a se le va a penalizar, se le pone una multa por el cumplimiento del plazo sobre el dinero que usted está retirando. Pero si se dio el plazo del cumplimiento de la inversión, entonces, principalmente en las cooperativas, ni en los bancos, cuando las cantidades son mayores, ni en los bancos les gustan que ustedes retiren la plata. Entonces, el inversionista, yo les estoy dando a ustedes la estrategia, el inversionista dice, bueno, se cumplió el plazo de la inversión y como se cumplió, mire, yo no quiero retirar mi dinero, pero lo quiero trasladar a una cuenta de ahorro. Lo quiero trasladar a una cuenta de cheques.
Tenemos la cuenta de ahorro y la de monetarios. La de ahorro en libreta de ahorros y la otra de monetario de cheques. Esa es la estrategia del inversionista para que no se moleste la cooperativa. Porque dice, bueno, se venció el plazo, pero lo va a dejar en una cuenta de ahorro. Se venció el plazo, pero lo va a dejar en una cuenta de fondos, en una cuenta de cheques. Pero ellos no saben cuál es su objetivo o la estrategia de ustedes. Sencillamente le trasladaron su dinero en una cuenta de cheques, inmediatamente ustedes lo retiran y no le están dando cuenta si lo van a continuar con ellos o no. Porque si ustedes de primas a primera llegan a hacer el retiro a una cooperativa de esa naturaleza, hasta en un banco, se molestan. Al extremo que hasta le pueden ofrecer más subirle el interés. Bueno, entonces esa es la estrategia, cómo funcionan las cooperativas de crédito. Pero a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente son las cooperativas de colonización agraria, cooperativas agrarias. ¿Cómo es que funcionan? ¿Para qué funcionan? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Cómo es que se organiza la cooperativa? Entonces, ante esas interrogantes, nosotros ya tenemos una idea muy general a qué es lo que nos estamos refiriendo aquí al aspecto agrario. Entonces, estas cooperativas están formadas por individuos y por familias, con el objeto de adquirir como grupo tierras baldías. No confundir tierras baldías con tierras ociosas, porque eso lo vamos a ver adelante. ¿Cuáles son las tierras ociosas y cuáles son las baldías? Las baldías son propiedad del Estado y luego se dedican a explotarlas. Estas tierras baldías, pues, por lo menos se pueden explotar, ¿sí? Mientras tanto, las tierras ociosas son aquellas tierras que se encuentran sin producción alguna y que prácticamente no se obtienen ningún beneficio. Entonces, estas tierras baldías, propiedad del Estado, que se dedican a explotarlas. Se dedican a explotarlas estas familias o ciertos individuos. Sácame una limpia, voy a ir a una carrera al baño. José Luis, tu micrófono. Bueno, el producto pecuario agrícola puede pertenecer a la cooperativa para disponer en conjunto o puede, como mencionábamos anteriormente, pertenecer individualmente. Y tenemos las cooperativas de crédito. Pero nos estamos refiriendo específicamente a las cooperativas de crédito desde el punto de vista agrario. Pero, ¿cuál es el propósito de las cooperativas de crédito? Son crear organizaciones parecidas a las cooperativas de ahorro y crédito urbanas. Desde luego, para financiar los préstamos, los gastos de producción y el mercadeo de los productos agrícolas pecuarios asociados. Aquí sí, los créditos que se otorgan es para el estudio y el análisis de las prefactibilidades y del análisis del estudio de los mercadeos de los productos agrícolas. Y el financiamiento, desde luego, para adquirir tierras, edificios y maquinaria. Pero dentro del ámbito agrario. ¿Cuáles son las cooperativas de abastos agrícolas? Estas nos proporcionan grandes bodegas que obtienen esas cooperativas, tienen los productos para darlos a coste de un precio en donde son favorecidos los socios. Y dependiendo de las cláusulas de ciertas cooperativas, también se le vende
a personas individuales, aun que no sean socios o que no pertenezcan a la cooperativa. Entonces, funciona esta cooperativa de créditos, no, la de consumo, perdón, o la de abastos, mejor dicho, funciona como cooperativa de consumo, la de abasto. Los productos que se adquieren, que adquiere la cooperativa para venderle a los socios, esos son artículos necesarios para la producción, tales como semilla, áperos, o sea, los instrumentos, abonos, insecticidas. En algunos países, pues tenemos animales de cría con alimentos y medicinas. Aquí tenemos prácticamente cuando se dan las inseminaciones artificiales, que lo vamos a ver adelante. Bueno, cuando hablamos de la cooperativa de servicios varios, la cantidad de servicios que los agrícolas pueden prestar en forma de cooperativa casi no tienen límites, y bastarán algunos para señalar la variedad. Cuando hablamos entonces de estas cooperativas de servicios varios, entonces hay cierta variedad. Y de entre ellos tenemos lo que es la mecanización agrícola. Cuando hablamos de la mecanización agrícola, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los arrendamientos, a los alquileres de tractores, maquinaria para utilizarla en las fincas y pagando dicho servicio. Estas cooperativas de mecanización agrícola son maquinarias que aquí podríamos ya hasta utilizar lo que son los drones que están utilizando para la fumigación en las costas, en la costa sur, por ejemplo. Ya están utilizando drones para las regaciones, ya no utilizan lo que son las avionetas. Quiere decir que se ha tecnificado lo que es ese tipo con las cooperativas, con las mecanizaciones. América, pues apaga tu micrófono, por favor. Luego, gracias. Luego, tenemos las cooperativas de mejoramiento de crías. En el examen se les puede poner a ustedes, nos estamos refiriendo al mejoramiento de crías. Y dentro de ese tecnicismo tenemos lo que son el cruce de animales, inseminaciones artificiales. Cuando hablamos del mejoramiento de crías y estamos hablando desde el punto de vista agrario, estamos hablando de ciertos tecnicismos modernos, entonces nos referimos a lo que son las inseminaciones artificiales. Y luego tenemos las cooperativas industriales, cooperativas agrícolas industriales. A veces el énfasis del servicio prestado por una cooperativa descansa en la elaboración industrial, en un producto agrícola que la sociedad quiere de sus socios y no socios. Aquí es la que yo les mencionaba cuando hablamos que no son socios. Y dentro de esas cápsulas de la cooperativa se les puede vender a personas particulares. Un ejemplo, en una cooperativa que opera en un ingenio azucarero y que este ingenio compra vegetales para la industrialización y para su fábrica, así como para la fábrica de quesos, constituida por los productores de leche. Entonces, aquí nos estamos refiriendo específicamente a las agrícolas industriales. Las comunidades agrarias, eso lo vimos en las clases anteriores, desde luego están conformadas por una colectividad de campesinos. Eso ya lo estamos hablando de una comunidad, no específicamente de grupos étnicos tribales. No, estamos refiriendo a gente del campo que poseen o que gozan en propiedad de una porción de tierra, la cual aprovechan en forma colectiva bajo el régimen comunal de copiedad. Yo no sé si hablábamos con ustedes con respecto a las cooperativas agroforestales. En las clases anteriores hablábamos sobre el aspecto
de los aspectos forestales, agroforestales, en el interior de la República, principalmente en el norte, en el Petén, en donde a la mayor parte de los militares hace 10, 15, 20 años se les dotó de grandes proporciones de tierra, asimismo como a terratenientes. Y estos ahora celebran convenios de forestaciones en determinados parcelamientos, de los cuales pues el Estado los reconoce económicamente anualmente por el trabajo que realizan ellos en las forestaciones. Entonces, las cooperativas agroforestales, hablábamos que en el Petén hay unas en donde han recibido ciertos reconocimientos por la labor que hacen, principalmente cuando se habla del aprovechamiento del mejoramiento del medio ambiente. Entonces, estas cooperativas agroforestales están constituidas para el aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales en forma directa y personal, utilizando mano de obra en forma complementaria, temporal o permanente. Mencionábamos también en las clases anteriores las asociaciones campesinas. Entonces, esta agrupación de personas, desde luego que viven en el campo y se dedican en forma permanente, directa o en actividades agrarias en tierras propias o ajenas. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de los peones, cuando hablábamos de los jornaleros, hablábamos de los mozos, hablábamos del campesino rico, hablábamos del campesino medio y de los terratenientes semifeudales. Entonces, también conforman parte de las asociaciones campesinas, principalmente cuando estos y muchos tienen personalidad jurídica. Ahora bien, hay algo aquí que nos mencionamos cuando hablamos de un punto de vista sentido subjetivo y sentido objetivo, que el autor del libro, yo no mucho comparto algo de por ahí, habla de esos aspectos. También no comparto mucho que habla de 3 años cuando se habla de la titulación supletoria y que son 10 años. Lo vamos a ver. Quiero que miremos esto claro y pongan atención, porque el que no recibe esta clase me va a poner lo que dice en el documento. Pero el documento, por eso yo se los estoy corrigiendo, que está mal. Entonces, el artículo 464 del Código Civil, ¿qué preceptúa? Tuve que jalarme el código para tenerlo a la mano. Y el artículo 464 se refiere a la propiedad privada. Y dice lo siguiente, fíjense bien. Pues. Dice, título 2 de la propiedad, capítulo 1 de las disposiciones generales, habla del contenido del derecho de propiedad. Oigan, la propiedad, dice, es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Quiere decir que las propiedades no son directamente exclusivas, no. Tienen sus limitaciones, la propiedad principalmente cuando hablamos de expropiaciones. Entonces, aquí habla del abuso del derecho. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Vamos a ver esto. Vamos a continuar. Habla del abuso del derecho. El propietario dice, en ejercicio de su derecho, no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas, especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Pero lo que nos interesa es el 464 que se refiere al goce.
y a disponer dentro de los bienes. Entonces, el artículo 464 del Código Civil habla de la propiedad y dice que la garantiza, dice, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Es decir, que aquel que compra algo le pertenece, es inherente a él. Toda persona dispone libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. Y cuando hablamos de bienes inmuebles, nos estamos refiriendo, por ejemplo, que tienen título de propiedad. Es decir, que están registrados en el registro de la propiedad a través de las escrituraciones y de los registros que se hayan realizado. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 460 del Código Civil? El artículo 460 preceptúa lo siguiente. Fíjense, dicen, bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Quiere decir que tienen sus respectivos registros de las escrituraciones. ¿Y en qué consiste cuando hablamos? Entonces, la propiedad en sentido subjetivo, dice, fíjense, el autor del libro lo mira desde un punto de vista doctrinario. Dice, la propiedad en sentido subjetivo, artículo 460, establece que son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título. Y en sentido objetivo habla del artículo 464. Pero ¿a qué se refiere el concepto de propiedad desde un punto de vista subjetivo? ¿Y qué nos dice el 464? Dice, contenido del derecho de propiedad. Dice, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ahora bien, ¿cuál es la función social de la propiedad? ¿Qué es lo que nos ayuda? Este concepto de función social de la propiedad tiene su origen principalmente en la doctrina social de la Iglesia Católica. Dice que la función social es la que cumple el Estado. Sí, definitivamente. Mediante la promoción y el desarrollo de ciertas actividades económicas, sociales y políticas. Específicamente contribuyendo directa o indirectamente al bienestar de la población. Quiere decir entonces que cuando hablamos de esa función social, estamos hablando de las políticas públicas. Que el Estado, en beneficio social, prevalece sobre los intereses personales. Como consecuencia, dicen que la función social es la que cumple el Estado mediante la promoción y desarrollo de ciertas actividades económicas, sociales y políticas. Específicamente contribuye directa e indirectamente al bienestar de la población. Bien, muestra de esa actividad es la que la propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. ¿Qué es lo que nos remiten el artículo 40 constitucional? Miren, el artículo 40 nos dice la expropiación. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de expropiación? Que la vamos a ver adelante. El artículo 40 constitucional dice expropiación en casos concretos. Dice, la propiedad privada
puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, pero desde luego debidamente comprobadas. Las expropiaciones deberán sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos, tomando como base su valor actual. ¿Qué significa esto? Que por necesidad, por interés público, por beneficio social, el Estado, de conformidad con el artículo 40 constitucional, puede expropiar. Pero esa expropiación, jóvenes, tiene que ser de acuerdo con los propietarios de los bienes inmuebles. Y es más, él puede entrar a cierto tipo de negociaciones. Y el Estado tiene un plazo de 10 años para poder pagar esa indemnización. ¿Qué continúa diciendo el artículo 40? La indemnización deberá ser previa y en moneda. Cualquiera me dice que hay contradicción. Dice, la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Dice, solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. Dice que la indemnización por esos casos deberá de indemnizarse después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas. Aquí estamos hablando ya por tierras que no están siendo trabajadas. Será fijado por la ley y en ningún caso el término para ser efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años para el pago de las tierras de carácter ocioso. Todo ello no confundirlo con lo que es la titulación supletoria. Que cuando hablamos de la titulación supletoria nos estamos refiriendo a 10 años. Que la propiedad inmueble debe ser adquirida de buena fe, pública, por el transcurso de 10 años. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de la propiedad? El derecho de propiedad no es absoluto. Tampoco es exclusivo ni perpetuo. ¿Por qué no es exclusivo? Porque hay restricciones y servidumbres que afecten el gozo o el uso de la propiedad. Es decir, que no es exclusivo porque hay esas restricciones y dentro de las restricciones podemos decir que tenemos lo que es la expropiación. Podemos tener lo que son servidumbres en donde se van a crear pasos en donde van a darse divisiones de ciertas propiedades, los cuales reciben el nombre de servidumbre de paso, que eso ustedes ya lo están viendo en derecho civil. ¿Por qué no es perpetuo? Porque puede extinguirse mediante la expropiación. Luego tenemos lo que es la posesión agraria. Bueno, ¿qué es la posesión? Miren, cualquier persona que tenga la posesión de un bien inmueble se sobreentiende que es propietario, siempre y cuando no se pruebe lo contrario. Entonces, ¿pero qué nos referimos a la posesión agraria?
Y esta existe cuando una persona, un grupo o una organización social agraria ejerce sobre un bien inmueble rural con vocación agraria todas o algunas de las facultades inherentes a la propiedad agraria, que se puede dedicar a la siembra de maíz, a la siembra de frijol, que se puede dedicar a la crianza de ganado, porcino, bovino, etc. Entonces, la posesión, les mencionaba anteriormente, presume la propiedad agraria, mientras no se pruebe lo contrario. ¿Y cuáles son esas condiciones de la posesión? Para que la posesión produzca el dominio agrario, se necesita que esté fundada en una causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica. En el documento habla de un tiempo de 3 años. Yo creo que el autor del documento, aquí él se está refiriendo a la titulación supletoria cuando habla de las condiciones de la titulación supletoria. Y cuando hablamos de la titulación supletoria se dan los elementos: causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y por el tiempo de 10 años. En el documento habla de 3. El examen, si les viene esta pregunta, les va a venir muy clara. Les va a venir muy clara y no quiero que me la vayan a confundir con esos 3 años, sino que cuando hablamos de una titulación supletoria, nos estamos refiriendo a los 10 años de posesión. ¿Qué nos dice con respecto a las condiciones de la posesión el Código Civil en su artículo 633? Dice, fíjense pues, posesión de bienes inmuebles. Aquí se refiere a la titulación supletoria, el artículo 633. Dice, tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. Y esta de los 620, recuerden ustedes que se refiere a una causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua y pública. Entonces, señalados en el artículo 620 de derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Y cuando nos referimos a la titulación supletoria, que debe de llenar los requisitos: una causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y durante el lapso de 10 años, todos esos requisitos son los que debe de llevar el documento que se debe de solicitar ante un juzgado de primera instancia que se encuentra específicamente en el lugar donde se está tramitando lo que es la titulación supletoria. Por lo tanto, debe de llenar ciertos requisitos. Se le corre audiencia al Ministerio Público, se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación, y luego el juez de primera instancia es el que dicta la última resolución para la adquisición de lo que es la posesión del bien inmueble, a lo cual se le llama como institución la titulación supletoria. Bueno, el día viernes vamos a entrarle al 4º módulo. El 4º módulo se refiere a lo que es el fuero agrario. ¿Y esto del fuero agrario en qué consiste? Cuando nos referimos, por ejemplo, al fuero
de los catedráticos que imparten derecho agrario, el fuero de los catedráticos que imparten derecho penal. Entonces, puede decirse que es el conjunto de profesionales, no obligatoriamente profesionales, pero sí que se dedican a una determinada área en especial. Y en nuestro caso, el fuero agrario consiste fundamentalmente en todas las personas que se dedican a la actividad agraria. Cualquiera me dice entonces si los sujetos del derecho agrario, en efecto, todos ellos conforman parte del fuero. Lo único que pueden ser sujetos individuales, son sujetos colectivos, forman las instituciones, etcétera. Pero aquí, en términos técnicos, hablamos de lo que es el fuero. Luego, vamos a ver lo que es la legislación agraria vigente en Guatemala. Cuando hablamos de esa legislación agraria, nos vamos a la Constitución Política de la República. Hablábamos del artículo 40, cuando hablamos de las expropiaciones, cuando habla del reconocimiento de ese derecho que piden y exigen los pueblos tribales. Ese reconocimiento está plasmado en la Constitución Política, que lo vamos a ver el día viernes. El convenio 169, que es una institución internacional del trabajo y que habla sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y ella habla también aspectos regulados, principalmente con los despojos y cuestiones que se debe de darle participación a lo que son las comunidades indígenas. Hablábamos de la Ley de Transformación Agraria, del decreto 1551, que vino a suplir lo que era la reforma agraria del decreto 900, cuando se dio la caída de Jacobo Arbenz y Guzmán. La ley de expropiación que les acabo de mencionar. Vamos a analizar y verlo, la ley forestal, la ley de los parcelamientos urbanos. Es más, vamos a ver también la ley de titulación supletoria que se las acabo de mencionar, la ley de áreas protegidas, las zonas de desarrollo agrario, ¿cuáles son esas? ¿En dónde se encuentran? Vamos a ver lo que es el patrimonio agrario familiar, que lo tenemos regulado en el decreto 1551. Vamos a ver las instituciones de Fontierra, Contierra, Protierra, la dirección de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, que el actual presidente quería que se disolviera. Miren, si no tenemos ni mucho menos juzgados agrarios, y en el programa tenemos el proceso agrario, realmente creados a través de la firma de los acuerdos de paz, que todo esto me lo tienen archivado y que no le han dado cumplimiento y que no sirve para nada, porque hay más de 1000 problemas de tipo agrario en la República y no entran a resolver el problema porque no hay voluntad política, sino que mejor tiran estado de sitio y mandan a los policías, que los policías los están matando, porque ellos no tienen entrenamientos para el enfrentamiento de guerra de guerrillas y ni mucho menos con los campesinos que todavía tienen secuelas de la guerra interna del país, que los matan. Y como consecuencia de ellos, mejor mandan al ejército. Imagínense ustedes, se me ha pasado algo por alto, que hablábamos algo de las instituciones. ¿En qué país del mundo? Fíjense ustedes. ¿En qué país del mundo ponen más de 200 policías a cada lado de cada convoy que están metiendo en el Petén para las explotaciones de minas, para que supuestamente las personas no intercedan en el paso o que no los vayan a perjudicar? Los pobres policías con la lengua de fuera, corriendo a la par de los camiones, protegiendo a los convoyes a saber qué llevan.
a saber qué llevan en ese extremo. A ese extremo ha llegado el presente gobierno. Bueno, sigamos. Luego tenemos lo que es el proceso agrario. ¿Qué es el proceso agrario? Aquí estamos hablando, venía en el examen lo que era el derecho eminentemente adjetivo. El examen que se les puso, varios alumnos sacaron 29, hay como 13 que tienen 29. Miren, ese examen era para sacar los 30. Ahí me dice un joven que sacó 19 y hubiera sacado más porque no leyó y solamente casi contestó con las pláticas y las explicaciones de clase. Entonces, si les envío la documentación, es porque ustedes ya con las explicaciones y la lectura que hemos tenido, ustedes ya llevan un 50% aprobado. Y al otro 50, pues es ya de darle lectura a los documentos que se les mandan, porque ahí están más extensos, en donde ustedes pueden adquirir mayor conocimiento. Luego tenemos lo que es la definición del proceso agrario, su contenido. Tenemos también lo que es las características del derecho agrario y tenemos también lo que son los principios. Eso es lo que conforma el aspecto eminentemente agrario del módulo número 4 que vamos a principiar a realizar el examen, la clase el próximo viernes. Vamos a ver si ponemos casos de manejo de códigos o si no, pues ponemos el examen tal como lo hemos venido desarrollando de acuerdo a la temática como se ha venido desarrollando en cada una de las clases. Si hay alguna pregunta, estoy a la orden. Si no, me quedo con el alumno que no le aparece su nota. Pasen feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.